Bueno, vamos a continuar con el teorema de existencia y unicidad y las sucesiones de Picard. El día de ayer ya vimos cómo es que se construyen las sucesiones de Picard a partir de una equivalencia del problema de valor inicial y una ecuación integral, bajo la suposición de que la función f de x, y es una función continua. Hoy vamos a ver un lema que nos va a permitir probar la convergencia de las sucesiones de Picard. Este lema nos va a hablar acerca del intervalo de convergencia de estas sucesiones, ya que pues no esperamos que las sucesiones de Picard converjan para todo t en R, pero sí esperamos que converjan al menos en algún intervalo. Este lema dice, consideremos el problema de valor inicial y' igual a f de t, y, con y en t sub 0 igual a y0, donde la función f es una función continua en un rectángulo R∈, que nos da el teorema de existencia y unicidad. Pues vamos a tomar dos números positivos, A y B cualesquiera, de manera que el rectángulo R, que está formado por los puntos T, Y del plano, satisfagan que T esté entre T sub 0 y T sub 0 más A, y Y esté entre Y sub 0 menos B y Y sub 0 más B. De manera que ese rectángulo R esté contenido en el rectángulo R∈ del que nos habla el teorema. Sabemos de los resultados principales del cálculo que cuando tenemos una función f que sea continua en un conjunto cerrado y acotado, como lo es este rectángulo, vean que es cerrado y acotado, y entonces la función f alcanza su máximo. A ese máximo le vamos a llamar m. Y vamos a definir a alfa como el mínimo entre a y b sobre m. Más adelante vamos a ver por qué este alfa se define como el mínimo entre a y b sobre m. Si esto ocurre, entonces todos los elementos de las sucesiones de Picard van a estar muy cerca de la condición inicial, tanto como lo esté este factor que aparece aquí. Después, en los cursos más avanzados, ustedes van a ver la teoría de Lipschitz y cómo esta desigualdad se relaciona con ello. Entonces, esto se debe cumplir para todo t en el intervalo t sub 0, t sub 0 más alfa, donde este alfa es el mínimo entre a y b sobre m. Vamos a entender un poco más este lema antes de hacer la demostración. Fíjense que aquí, esta conclusión del lema nos dice que se debe cumplir esta desigualdad para todo t en este intervalo, pero esta desigualdad se puede escribir de una manera equivalente, como lo han hecho ustedes en los cursos de matemáticas básicas. Esto es equivalente a que lo que está aquí adentro sea mayor o igual que menos este, y menor o igual que este valor. Pues entonces, esa equivalencia la escribimos ahora. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo mismo que el valor absoluto de y sub n menos y sub 0 menor o igual que m por t menos t sub 0. Si tienen alguna duda, pueden ir a los cursos de matemáticas básicas y ver que esto es lo mismo. Bueno, esto también es equivalente a esta cadena de desigualdades. Basta consumar y sub 0 en los tres lados, en las tres partes, y obtener esta desigualdad. Esta desigualdad última tiene mucha información de fondo. La primera es que esta parte derecha, fíjense que es una función de t. Esta m es una constante. Y sub 0 y t sub 0 son constantes, pero esta la podemos tomar como una función de t. Digamos g de t. Pues esa g de t resulta que es la ecuación de una recta. Está puesta en la forma punto pendiente. Tendríamos
que esa recta pasa por el punto T sub 0, Y0 y tiene pendiente M. De la misma forma, podemos tomar esta otra que aparece aquí. Esta también es una función de T. Digamos que sea h de T. Esa h de T también es la ecuación de una recta. Está dada en su forma punto pendiente. Esa recta pasa por el punto T sub 0, Y sub 0 y tiene pendiente menos M. Vean que es el negativo de esta. Todavía más aún, el que Y sub n de T esté entre este valor y este otro, o entre esta función y esta otra, quiere decir que todas las funciones o las que forman parte de las sucesiones de Picard están entre esta recta, y además, acuérdense que las Y sub n satisfacen la condición inicial, o sea que pasan por el punto T sub 0, Y0. De manera que podríamos ver esto gráficamente. La gráfica la vamos a desglosar ahora. Este rectángulo de color negro que aparece aquí es el rectángulo del que nos habla el lema. Un rectángulo donde T, este es el eje T, está entre T sub 0 y T sub 0 más A. Estamos aquí. Y Y está entre Y sub 0 menos B y Y sub 0 más B. O sea que es todo este rectángulo. El lema dice que en este rectángulo, en todo este rectángulo, incluyendo sus orillitas, la función f alcanza su máximo. Ese máximo es m. Fíjense que afuera de ese rectángulo no sabemos qué pase con la función f. Pudiera ya no estar acotada o ya no alcanzar su máximo. Eso es muy importante porque lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso. En que aquí afuera del rectángulo, ya no sabemos qué es lo que pase con la función f. Aquí afuera no sabemos qué pase con la función f. Lo que sí es que adentro, la función f sí alcanza su máximo. Aquí adentro, la función f sí alcanza su máximo. Vean ahora geométricamente cómo se pudiera ver. Esta es, decíamos, g de t. Es la ecuación de una recta. Esta es h de t y es la ecuación de la recta que está por debajo. Esta que aparece aquí es la ecuación de esta recta, g de t. Y la que está aquí abajo es la ecuación de esta otra recta. Y lo mismo para acá, para esta otra posibilidad. Esta es la ecuación de la recta esta. Y esta otra es la gráfica de esta recta que aparece aquí. Ahora, hemos puesto dos posibilidades. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que estas rectas estén así, o sea, corten a la recta T sub 0 más A en estos puntos, o puede ser que no sea así y que esta recta pase por acá y esta otra pase por acá. Y claro que los van a cortar en puntos, van a cortar a esta recta T sub 0 más A y un punto que va a estar más por acá abajo, más allá arriba, ¿verdad? Pues entonces, ¿en qué nos afectaría eso? ¿O qué ganaríamos con este análisis? Este análisis es importante porque al final, en el lema, tenemos que decir cuál es el intervalo donde va a estar T. Acuérdense que T estará en un intervalo T sub 0, T sub 0 más algún valor, T sub 0 más alfa. Si consideramos este caso, entonces
toda esta sucesión de funciones y sub n, que van a estar aquí metidas, ¿verdad? Estas y sub n están entre esta recta por debajo y esta recta por encima. Entonces, todas estas sucesiones de funciones van a tener valores que van a estar metidos en este rectángulo y por lo tanto la función f sí se va a poder evaluar en estos puntos que aparezcan aquí. Pero si tuviéramos esta otra posibilidad, entonces, por ejemplo, esta curva que viene aquí es una de esas funciones y sub n. Y resulta que en estos puntos no tienen problema la función f, pero cuando ya salimos de aquí, aquí la función f de estos puntitos, acuérdense que f tiene su dominio en el plano, o sea que va a tener que evaluarse en estos puntitos que aparecen aquí en el rectángulo, en particular en estos puntos de aquí. Cuando ya salimos para acá, esa función f evaluada en esos puntos, pues no tendríamos forma de saber cómo es su comportamiento. Pudiera ya no alcanzar su máximo. Entonces, para garantizar que la función f alcance su máximo y se cumplan las hipótesis del teorema, o del lema, perdón, tenemos que tomar un rectángulo más chiquito, de manera que estos puntos no se salgan del rectángulo. O sea, que el rectángulo R que habíamos tomado al principio, lo tenemos que hacer más pequeño, de manera que nos quede esta región que aparece aquí. Y todo lo que esté dentro de esta región, sí satisfaga la desigualdad que aparece aquí. Porque entonces existiría esta M. Esta M que acuérdense que es la cota o el máximo para la función f. Ahora, ¿cómo encontramos este valor? Pues entonces, vean, por ejemplo, nos fijamos aquí o nos fijamos acá. Nosotros podemos encontrar este punto de corte igualando las dos ecuaciones de las rectas. Entonces, cuando igualamos la ecuación de esta recta, tendríamos que y sub 0 más b sería igual a la ecuación de esta recta. Pero la ecuación de esta recta es esta que aparece aquí. Por lo tanto, vamos a igualar. Tendríamos m por t menos t sub 0 más y 0. Es la ecuación de esta recta. Y esa va a ser igual a y sub 0 más b, que es esta. Cuando igualemos nos va a dar el valor de t en donde se corten. Y entonces aquí este y0 se va y despejamos a t. T va a ser igual a b sobre m más t sub 0. Ese valor de b sobre m más t sub 0 es este valor que aparece aquí. Y va a coincidir, ¿verdad? Que en este punto y en este van a ser los cortes de estas rectas con las otras. Pueden ustedes hacer la cuenta y ver dónde se corta esta recta con esta otra. Y van a ver que les va a dar t igual a b sobre m más t sub 0. Entonces, aquí aparece un punto t sub 0 más b sobre m. Si tuviéramos este caso, entonces esta recta con esta otra se van a cortar aquí, más o menos por acá. En el punto t sub 0 más b sobre m. Pues entonces, ¿qué valor vamos a tomar para alfa de manera que se garantice que se cumpla esta desigualdad? Pues alfa entonces va a ser el mínimo valor entre a y b más m. Acuérdense que aquí aparece t sub 0 más b sobre m. Entonces, alfa va a ser el mínimo valor entre a y b sobre m. Si estuviéramos en este caso. Si estuviéramos en este otro, sería exactamente lo mismo. El valor de t sub 0
más b sobre m estaría aquí. Para que se cumpla esta desigualdad, basta con que tomemos a alfa como el mínimo valor entre a y b sobre m. En este caso, alfa nos va a dar a. Por eso aquí le ponemos alfa es igual a. Y en este caso, el valor de alfa va a ser b sobre m. Por eso en el lema dice que esta desigualdad se va a cumplir para todo t en el intervalo t sub 0, t sub 0 más alfa, donde alfa va a ser el más chiquito entre a y b sobre m. Bueno, eso es lo que nos dice el lema. Ahora vamos a ver la demostración de este lema. Traemos aquí la conclusión del lema para ver qué es lo que queremos demostrar. Queremos probar que se cumple esta desigualdad, que gráficamente allá son las rectas, y que y sub n se encuentre en medio de esas rectas o entre esas rectas, para todo t que esté entre t sub 0 y t sub 0 más alfa. Como aquí aparece n y esta n es un número natural, unión el 0, entonces vamos a hacer una demostración por inducción para n. Ya sabemos que tenemos que probar que esta desigualdad se cumple para el primer valor de n, y después vamos a suponer que se cumple para n igual a k, y probar que se cumple para n igual a k más 1. Bueno, entonces, para cuando n vale 0, si n es 0, que es la primera aproximación, tendríamos que y sub 0 de t siempre es y sub 0, o sea, es la condición inicial. Acuérdense que así se forman a las sucesiones de Picard. Entonces, la primera aproximación siempre es y sub 0. Si ponemos aquí y sub 0, aquí nos va a dar 0. Pero 0 siempre es menor o igual que cualquier número positivo. Por lo tanto, el caso n igual a 0 siempre se cumple. Por eso ponemos que es obvio para n igual a 0. Vamos a ver entonces que esta desigualdad se cumple para n igual a k más 1, suponiendo que se cumple para n igual a k. Entonces, vamos a suponer que se cumple para n igual a k, y vamos a probar que se cumple para n igual a k más 1. Puesto que se cumple para n igual a k, entonces esta desigualdad es esta que aparece aquí, en donde n ahora la hemos puesto como k. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Y vamos a ver qué es lo que pasa para n igual a k más 1. Entonces, empezamos de este lado. Tendríamos valor absoluto de y sub k más 1 de t menos y 0, ¿ya? Sería esta con n igual a k más 1. Y esto sabemos que es igual a el valor absoluto de, en lugar de y sub k más 1 de t, vamos a sustituir la forma que tiene la k más unésima aproximación sucesiva de Picard. Entonces, esta, acuérdense que tiene una forma integral. Era y sub 0 más una integral. Esa y sub 0 se va con esta y nos queda nada más la integral. Esa integral es la integral desde t sub 0 hasta t de f de s, y sub 1 antes del que está aquí. Si este es k más 1, entonces el anterior es y sub k, de s de s. Así es como se definen, acuérdense que así es como se definieron las sucesiones de Picard. Entonces, a partir de esto, ocupamos las propiedades que existen entre las integrales definidas y el valor absoluto. Y esto es menor o igual que la integral desde t sub 0 hasta t del valor absoluto de lo que está aquí adentro. Fíjense que aquí esto se cumple para toda t en el intervalo t sub 0 más alfa. Pero allí nosotros sabemos que esta función f alcanza su máximo.
y ese máximo es m. O sea que para cualquier otro valor de f, la m siempre va a ser la más grande de todos estos valores. Por eso aquí acotamos por arriba por esa m, por eso aparece este menor o igual. Y nos quedaría m por la integral desde t sub 0 hasta t de s. Pero esa integral es igual a t menos t sub 0, que es esto que está aquí. Y entonces ya terminamos porque hemos demostrado que este valor absoluto es menor o igual que m por t menos t sub 0. O sea, hemos probado la desigualdad 3 para n igual a k más 1. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, la desigualdad 3, y esta desigualdad que es la conclusión del lema, se cumple para todo número natural n y para todo t que esté metido en el intervalo t sub 0, t sub 0 más alfa. Vean aquí la importancia de definir el alfa como el mínimo entre a y b sobre m. También aquí observen la importancia de saber que esta f alcanza su máximo en ese intervalo. De lo contrario, esta m que aparece aquí no podríamos ocuparla, ¿verdad? Bueno, y con esto hemos probado el lema. Este lema nos dice que todas las sucesiones, los miembros de las sucesiones de Picard, están metidas en una banda, por así decirlo. Están entre dos rectas. Y además, se puede hablar de que están acotadas para todo valor de t entre t sub 0 y t sub 0 más alfa. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Mañana vamos a ver la convergencia de estas sucesiones de Picard y para eso vamos a ocupar este lema que acabamos de demostrar.